Me da un gusto y un placer que estén aquí acompañándonos en el inicio de este seminario de investigación denominado Información y Comunidades Indígenas. Tengo el placer, y de veras es un gran placer, de tener a mi lado al doctor César Augusto Castro Aliaga, quien viene desde Perú para darnos una conferencia sobre algo en lo que él es especialista y tiene muchísima experiencia. ¿Sí? Me refiero a las bibliotecas públicas y a la información que se les brinda a través de estas a las comunidades indígenas. Él es un especialista en este tema. Él es, y les voy a decir parte de su currículum porque es muy amplio, y si no yo me llevaría toda la hora de la conferencia, pero les voy a decir lo que considero, no lo más importante, pero sí algunas de las cosas más importantes. ¿Sí? El doctor tiene el doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Cuenta también con título de profesor de educación básica. Su carrera profesional se inició en el campo de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. En algún momento de su vida estuvo en la coordinación de la Dirección General del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, formó parte del Comité Permanente de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLALAC, en América Latina y el Caribe, primero como miembro y luego como asesor en servicios bibliotecarios en pueblos indígenas. Ha dirigido varios proyectos sobre bibliotecas en pueblos indígenas, tanto en comunidades quechuas como amazónicas del Perú. Asimismo, ha promovido y asesorado eventos relacionados con este tema en Perú y Brasil. Ha publicado libros y artículos relacionados con servicios bibliotecarios en pueblos indígenas y fomento de la lectura en contextos indígenas. Actualmente forma parte del Comité Editorial de Bibliotecas, de la revista de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. También fue decano en su momento, y creo que esto fue hasta el año pasado, si no estoy mintiendo, ¿sí? Fue decano del Colegio de Bibliotecólogos del Perú en el periodo 2013-2014. Bueno, estas son algunas de, digamos que, de los puntos a favor de la experiencia y de la especialización que tiene mi colega, mi gran amigo y mi tocayo, además, el doctor César Augusto Castro Aliaga. Bien, esta es la presentación. Ahora permítame, doctor, antes de darle la palabra, ¿sí? De darle la bienvenida a la gente que nos está siguiendo por internet a través de Ustream y Livestream, a quienes me dirijo para que en su momento, si el doctor nos lo permite, nos puedan hacer alguna pregunta y él, espero que con todo gusto les pueda contestar o les quiera contestar. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también a las personas que se encuentran aquí en este estudio y que además también a quienes también les invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, ¿sí? Algo que decirle al doctor, lo hagan, por favor, ¿sí? No se queden con las ganas. Hay que aprovechar su estancia aquí en México, ¿sí? Y además creo que lo va a hacer de manera muy complaciente. Doctor, no me resta más que darle una cordial bienvenida y además darle la palabra para que inicie su conferencia denominada La Biblioteca Pública Municipal en Perú, fuente de información de las comunidades indígenas. Adelante, doctor. Muchas gracias. En realidad es una ocasión emocionante para mí regresar aquí a esta institución en la que hemos aprendido tanto. Pues aquí está al frente varios de mis profesores, el profesor Calva, el profesor Filiberto, mi tocayo César Augusto Ramírez, en fin, y mi asesor de tesis o mi juzgador de tesis, el doctor Juan Carlos, por su esposa que están aquí, así que
En realidad esta es la primera sorpresa de esta tarde, porque cuando me invitaron para la conferencia creí que era una reunión cerrada y era pues para internet y era pues sí, tenía que estar con Augusto nada más, ¿no? Los dos. Sí, tenía cierto temor, ¿no? Porque casi siempre estoy acostumbrado a hablar en público, así que, pero no pensé que iba a haber tanta gente como ahora, ¿no? Así que les agradezco mucho a todos ustedes y por supuesto a las personas que nos siguen por internet, y igualmente nuestro saludo afectuoso, sobre todo a mis colegas del Perú que enterados de que pues venía a México, me preguntaron pues a qué horas y todos los detalles, sobre todo a los integrantes del nuevo consejo directivo del Colegio de Bibliotecólogos, a Lilian Maura, que estuvo muy animada, y a su nuevo consejo directivo. En efecto, pues yo fui decano del Colegio de Bibliotecólogos hasta el 31 de diciembre del 2014 y me quedé hasta el 17 de enero del 2015, que fue la ceremonia de juramentación. Bueno, estoy muy de nuevo agradecido al IBI. Casi disculparán ustedes que en algún momento hable del CUIB, porque eso está casi en nuestra mente, ¿no? Bueno, ¿cómo no vamos a agradecer a esta comunidad de profesionales que está dando luces a la bibliotecología latinoamericana? Recuerdo mucho que haber llegado en el 96 como estudiante y después he regresado muchas veces. Siempre creí que ya no iba a regresar, pero siempre lo sigo haciendo gracias a la gentileza de nuestros amigos. Ahora mismo pienso que esa es la última oportunidad, pero probablemente que regresemos. Y bueno, y además nos invitan para hablar sobre un tema que justamente pues su estudio sistemático y su análisis lo hemos iniciado aquí en el CUIB, el año 2000. Aquí se inició repito, el estudio de este tema de las comunidades indígenas y el acceso a la información. Y luego pasamos a Lima, Perú, y también fuimos a Brasil. Y bueno, nos quedamos en el tercer encuentro, faltaba el cuarto, así que yo creo que este debe ser el cuarto, ¿no? Y seguramente que vendrán más encuentros, porque el tema pues da para mucho más. Y está cada vez cobrando mayor actualidad, mayor vigencia, sobre todo porque nuestra región es indígena, nuestro pasado es indígena, como demostraré estadísticamente en el caso peruano, pues casi el 40% de su población es indígena. Y América Latina pues también tiene muchos de sus países, sobre todo a Bolivia, Ecuador, Perú, con alta población indígena. El tema, pues, el tema lo ha escogido mi tocayo, el doctor César Augusto Ramírez, pues, probablemente porque pues, han encontrado algunas referencias sobre bibliotecas públicas, ¿no? Y sobre todo bibliotecas públicas municipales. Ese es el tema en el que pues, no solamente hemos trabajado en el campo, sino también hemos hecho algún trabajo de investigación. Yo no estoy viendo ya. Ah, sí. Bueno, entonces, es que ya... Ese es el Perú. Esa es la organización política del Perú. Tenemos 25 regiones. Ustedes son estados, nosotros tenemos 25 regiones. Antes se llamaban departamentos, pero por decisión política ahora los departamentos se han transformado en regiones. Repito, tenemos 25 regiones, 196 provincias, 1.646 distritos y 2.437 centros poblados. Más o menos esa es la configuración política del Perú. Y bueno, estimaciones, este año debemos estar llegando a los 31 millones de habitantes. Y para no pelearnos, ¿no? La distribución entre hombres y mujeres, vamos más o menos por ahí. Pero este es el otro mapa, el mapa cultural, el mapa lingüístico.
En total somos 14 familias lingüísticas, más de 43 lenguas, y se estima pues que el 40% de la población es indígena. Bueno, esa es más o menos la configuración del Perú. ¿Y cómo vamos en bibliotecas? Vamos a entrar de frente al tema, porque si sigo hablando del tema cultural, el tema político nos va a ganar el tiempo, y además tengo que justificar la invitación hablando del tema. En el campo de las bibliotecas públicas, pues nosotros tenemos varios tipos de bibliotecas públicas. Partiendo del concepto general de que la biblioteca pública es aquella que sirve a la comunidad sin distingos, ¿no? Entonces tenemos bibliotecas públicas municipales que están regentadas por las propias municipalidades. Tenemos bibliotecas públicas comunales, que son bibliotecas creadas por iniciativa de la comunidad. Tenemos bibliotecas parroquiales, también que en el Perú abundan muchísimas parroquias, y como parte de su labor social organizan bibliotecas parroquiales, y en algún momento las bibliotecas parroquiales también tuvieron mucho auge. Y en los últimos años han surgido muchas instituciones que, sobre todo, tanto del Estado como privadas, que consideran que la biblioteca es un buen mecanismo para, digamos, hacer sentir el sentido social que tiene, ¿no? Y han formado bibliotecas. No sé si eso es usual aquí. Por ejemplo, los institutos culturales peruano-norteamericano, por ejemplo, allá tienen 2, 3 bibliotecas, tienen toda una red de bibliotecas públicas. El Instituto Británico igual tiene una red de bibliotecas públicas, pues, si bien están destinadas a sus alumnos, pero también dan acceso a otro tipo de usuarios. El Banco Central de Reserva, por ejemplo, tiene una biblioteca pública, igual que la de Colombia, por ejemplo, pues tiene una de las mejores bibliotecas públicas, ¿no?, en Bogotá, y es más, tiene toda una red de bibliotecas públicas. Igual ocurre también en el Perú, y así por el estilo. Tenemos instituciones si bien no tienen que ver nada con la biblioteca, pero repito, como un sentido social de proyección a la comunidad, ofrecen ese servicio. Hay una institución, por ejemplo, muy renombrada en la Amazonía peruana, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, justamente se llama. También ellos tienen una biblioteca pública, de cuya experiencia me voy a referir más adelante. Bueno, estadísticas en estos momentos, estadísticas que estén al día, pues no tenemos sobre bibliotecas. Yo he escrito un libro el año 2003, y ahí pues he incluido estadísticas hasta esa fecha, pero veo que eso parece mentira. Ha habido un decrecimiento. Según versión de la propia Biblioteca Nacional y de su Sistema Nacional de Bibliotecas, actualmente menos del 50% de las municipalidades del país, que debe ser más o menos 900, son las que cuentan con bibliotecas públicas municipales. Y el resto, pues desafortunadamente, no la tiene. Ahora, a veces se puede atribuir a la pobreza de las municipalidades que no tienen dinero. En el Perú, no solamente por el crecimiento económico que tuvo durante los últimos 15 años, sino porque municipalidades ubicadas en lugares muy preferentes en la propia Lima, en la capital, municipalidades en las que no falta dinero, no tienen biblioteca. Así que, bueno, consiguiente, pues el déficit de bibliotecas digamos, es crítico, ¿no? Sin embargo, el Perú tiene un rico antecedente, tiene una historia en bibliotecas públicas. Cuando digo que la mitad o casi la mitad de las municipalidades no tienen biblioteca, no estoy diciendo que estamos muy mal en bibliotecas, ¿no? El Perú sí. Tenemos mucho que hablar, sobre todo en estos puntos que los he considerado como antecedentes, un poco para ubicarnos. La Biblioteca Nacional del Perú es fundada en 1821, y entonces a un mes de la independencia pues se funda la primera biblioteca pública del país.
No se funda como Biblioteca Nacional, porque entonces todavía no tenía ese sentido, sino se crea como la primera biblioteca pública. Y en 1943, desafortunadamente nuestra biblioteca, que era una de las más ricas, no digo de toda América, porque acá están los mexicanos, me van a decir cómo no puede ser, pero por lo menos a nivel de Sudamérica, pues era una de las más ricas. Tuvimos una desgracia el 10 de mayo de 1943, la biblioteca se nos quema y se perdió gran parte de los recursos de los fondos históricos, ¿no? Y muchos de ellos irrecuperables porque fueron manuscritos los que se perdieron. Pero como ocurre en muchos de nuestros países, a veces de la desgracia salen los grandes proyectos. Hasta entonces la Biblioteca Nacional había sido manejada empíricamente por gente vinculada a las letras, a la cultura, pero con muy poco conocimiento de la bibliotecología. Estamos hablando de 1940, 1943, cuando México ya tenía su escuela de bibliotecarios, Brasil ya tenía escuela, Argentina ya tenía hasta instituto de investigación, si no me equivoco. Bueno, pero en Perú todavía no teníamos, pero esta coyuntura, esta desgracia hizo que la biblioteca se reconstruyera. Y qué curioso, esta reconstrucción se recae en el primer intelectual peruano que hizo estudios sistemáticos de bibliotecología, nada menos que en la Universidad de Columbia. Me refiero a Jorge Basadre, el personaje sobre el cual he investigado y le he seguido los pasos por donde no había caminado, hasta por donde no había caminado, ¿no? Para recoger el impacto que tuvo su quehacer. Jorge Basadre asume en 1943 la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y pues al hacerlo, al asumir este compromiso, y como bibliotecólogo él y con mucha experiencia, replantea todo, digamos, toda la concepción de biblioteca. Por primera vez se divide la Biblioteca Nacional como parte patrimonial, como el área patrimonial, que es la Biblioteca Nacional propiamente dicha, y la gran biblioteca pública, que debe ser ejemplo y modelo para el resto del país, como biblioteca pública. Entonces, 1943 es un hito importante para nosotros, para los peruanos, porque finalmente es el inicio también de la bibliotecología, porque a don Jorge Basadre le correspondió fundar la primera escuela de bibliotecología en 1943, mire. Bueno, y a él mismo le correspondió impulsar toda una política de bibliotecas, porque a veces cuando hablamos de política y siempre estamos pensando en normas, en leyes, ¿no? Nosotros no concebimos la política así, sino más o menos como un movimiento, como que la comunidad sienta y la imperiosa necesidad de impulsar todo ese movimiento a favor de las bibliotecas. Más o menos, sí, eso ocurrió. Si en 1940, en la década de los 40, se reconstruye la Biblioteca Nacional, pero su impacto se siente en la siguiente década y comienzan a instalarse bibliotecas públicas en el resto del país, y a todo este proceso digamos, a todo este movimiento a favor de las bibliotecas, Jorge Basadre la llama política bibliotecaria. Y esta política bibliotecaria no solamente fue nombre, fue recursos, básicamente, fue formación de personal, fue normas, en fin, todos los elementos que necesita una política para ponerse en marcha. Basadre los trabajó pacientemente. Por eso esa etapa es muy importante, y en esa etapa también empieza a expandirse las bibliotecas públicas en el país. Y dentro de esta biblioteca pública, digamos, dentro de esta política, miren las paradojas de la historia, pues en Lima se funda la primera, disculpen eso de adanismo, ¿no? la primera, pero una biblioteca piloto, una biblioteca pública piloto, en la provincia constitucional del Callao, dependiente de la municipalidad de esa provincia, pues con asesoría de la Biblioteca Nacional y asistencia técnica internacional, y con la cooperación financiada en parte por la cooperación internacional. Bien para los colombianos también tuvieron una biblioteca pública piloto, si no me equivoco, en el año 56, 55.
Mientras que en Colombia, pues esa biblioteca tuvo un gran desarrollo, ¿no? Hasta hoy sigue siendo una de las bibliotecas referentes de ese país. Desafortunadamente en Perú, pues nuestra biblioteca piloto pues, no sufrió el problema de la discontinuidad. Pero también tuvimos, por ejemplo, en la década de los 70, un proyecto que dio la vuelta al mundo. Quienes asistían a los congresos entonces, seguramente habrán escuchado sobre las bibliotecas rurales de Cajamarca. Cajamarca es un departamento norteño, está en la Sierra Norte. En ese departamento surge un proyecto, un maravilloso proyecto. Cajamarca es una zona agrícola, campesina. Se forma una biblioteca, sabemos, en una provincia de ese departamento, de hoy región, Cajamarca, desde donde, una pequeña biblioteca, desde donde empiezan a movilizarse pequeños lotes de libros, 20 a 30, y unos personajes especiales que se llamaban promotores culturales de las comunidades, empiezan a transportar sus libros en unas alforjas, y por un periodo de un mes, y durante ese mes, ese promotor cultural estaba llamado a promover la lectura en los miembros de la comunidad. Es emocionante esta etapa, pero podría, pues, otro día me invitan para hablar sobre las bibliotecas rurales de Cajamarca, porque es extenso, pero es emocionante saber, por ejemplo, que los campesinos, después de la larga jornada del día, 4 o 5 de la tarde, luego de su merienda, se sentaban y con el promotor, pues, leían. Cuidado, pero esta experiencia fue creciendo y no solamente quedó a Mamamarca, Chota, que es otra provincia, llegó hasta la misma capital de Cajamarca. Hubo un momento en que Cajamarca tenía más o menos más de 500 puntos de préstamo de estas bibliotecas rurales. En alguna oportunidad estuvimos con Filiberto, si no me equivoco, en el Congreso de la IFLA, de Alemania, de Berlín, si no me equivoco, y allí una bibliotecóloga inglesa expuso sobre ese tema. Esa es la paradoja, le decía, ¿no? Que el peruano estaba ahí, pero el quien expuso fue una bibliotecaria, y hizo una referencia, pero fue una de las experiencias, digamos, pioneras en el campo. Voy a cortar ya la intervención sobre bibliotecas rurales, pero también tenemos esta experiencia en la biblioteca de Piura, porque Piura también es un departamento costeño que está al norte. Esa biblioteca tiene también mucha historia, pero al margen incluso de la parte normativa, y toda esta biblioteca fue creciendo y en algún momento se convirtió como el primer centro coordinador de bibliotecas, con servicios de capacitación, de promoción de la lectura, en fin. Tenía bajo, pues, su dirección una cantidad de bibliotecas de toda la región central. Y de esta biblioteca de Piura, estoy hablando de una biblioteca municipal y regentada por una bibliotecóloga. Lo que quiere decir que la situación actual, pues, puedes tener algún déficit, pero el Perú ha tenido, pues, experiencias sumamente interesantes en este movimiento bibliotecario. Bueno, pasemos al tema sobre el que tenemos que extendernos un poco más: las bibliotecas indígenas, o las bibliotecas, digamos, la biblioteca públicas y la población indígena. No vamos a hablar desde el punto de vista teórico, porque nos están invitando a un congreso, a un seminario que comienza el día de mañana, donde seguramente vamos a hacer un estudio más detenido, más profundo. Sin embargo, quisiera, pues, referirme un poco, tal vez, refiriéndome, disculpen, a algunas de las experiencias importantes que pueden ir configurando más o menos cuál es la situación de este servicio, de este tipo de servicios en contextos indígenas. Incluso IFLA tiene varios documentos, tiene varios instrumentos que ha publicado, ¿no? Tiene una sección especial sobre bibliotecas en comunidades multiculturales. Pero desde un comienzo tenemos que esclarecer: la multiculturalidad es un fenómeno que no necesariamente atañe a la biblioteca en contextos indígenas, porque la biblioteca en contexto indígena tiene que ver mucho con el indígena, que tiene su lengua,
y tiene que ver con la otra lengua que es nacional, ¿no? Que es el español. Y están interactuando dos culturas. En cambio, en la multiculturalidad, son múltiples, como el mismo nombre indica, son muchas las culturas a los que tiene que atender una biblioteca pública. Eso ocurre, por ejemplo, con las bibliotecas públicas están en las grandes ciudades. Estas bibliotecas públicas son tan sensibles con las necesidades y con la población que va, incluso con los inmigrantes, entonces va organizando una serie de actividades para atender las necesidades de esa población. Esto ocurre con cualquier biblioteca pública actual que esté ubicada en una ciudad más o menos, ¿no?, grande. En Lima, por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, es la biblioteca de Miraflores. Miraflores, para quienes conocen Lima, es uno de los distritos céntricos, uno de los distritos, digamos, económicamente más importantes. Allí tenemos una biblioteca pública que ya está regentada por una bibliotecóloga profesional desde muchos años, y esta biblioteca, pues, percibe la necesidad de la población, que no solamente son los residentes, ¿no?, de ese distrito, sino, por ejemplo, pues Miraflores es un distrito turístico. Entonces ellos están totalmente, digamos, conscientes de que esos turistas están paseándose y en algún momento necesitan información para viajar, necesitan información para buscar alguna dirección. Y cierto, la biblioteca tiene una sección para atender ese tipo de necesidades. Pero de pronto se dio cuenta también la biblioteca de Miraflores que, si bien es un distrito pudiente, pero también tiene ciertas zonas digamos, de pobreza, donde hay un programa social que tiene el gobierno, el vaso de leche, que se distribuye gratuitamente. Entonces, este producto, entonces la biblioteca ha sentido que la mayoría de esas personas que reciben el vaso de leche, por si acaso no es el vaso que le dan, sino es un paquete de leche que reciben para atender las necesidades de su casa, ¿no?, de los niños, en fin. Se dieron cuenta que la mayoría de estas madres son indígenas, por lo menos son de procedencia indígena, y que nadie se ha dado cuenta que viven en Miraflores, sí, pero los servicios de la biblioteca, pues así como están planteadas en la ciudad, no les sirve a esta población, ¿no? Entonces empieza a diseñar programas especiales para atender a las madres del vaso de leche. Lo propio ocurre con los trabajadores del mercado. De los mercados, la mayoría son, no digamos todos son indígenas, pero la mayoría son son inmigrantes, han llegado de provincias, están ahí. Entonces también para esta gente, la biblioteca pública ha diseñado un servicio de préstamo. ¿Ya? Y allí, miren, allí tienen un servicio para los parques incluso, ¿no? Acá tienen el servicio para el mercado. Y tiene otros servicios, incluso va a las playas. Pues ustedes van a ver que las playas, pues, no solamente vamos los indígenas, sino van también, bueno, allí van identificando intereses y todo, y muy concurrida ¿no?, muy concurrido, muy solicitado el servicio de lectura en playas. Pero imagínense, el bibliotecario sabe que su negocio no solamente tiene que circunscribirse al espacio, pues, formal de su biblioteca, sino tiene que proyectarse ahí hacia esos espacios donde está la gente y donde tiene tiempo para leer. Y alguien dirá, pero en la playa lo van a mojar. No, lee la gente. Y yo preguntaba a la bibliotecóloga Beatriz Prieto, y decía, ¿y qué leen más la gente playa? Revistas. Pero también otros libros. ¿Qué leen las amas de casa? También ya tiene su perfil. ¿Qué leen la gente del mercado? Y curiosamente, mucha gente del mercado no busca libros para ellos, para la propia gente, sino para sus hijos. Esa dinámica, por ejemplo, es muy tradicional en las bibliotecas. Bueno, así estaba funcionando la biblioteca. Miren, la biblioteca de Miraflores, más o menos ya con estantería abierta, todo un poco, pero así va a ser ahora la biblioteca, se moderniza. Se moderniza y como habrán visto ustedes, disculpen, me pasé, ¿cómo se financia? Con un presupuesto participativo. La gente vota por proyectos que el consejo propone a la comunidad,
¿qué proyectos deben encaminarse durante este periodo? La biblioteca ha ganado, que es el mejor indicador de que la biblioteca sí tiene impacto en la comunidad. Y últimamente, incluso todo este proceso de modernización, lo va a encaminar con presupuesto del propio gobierno. Se llama el Sistema Nacional de Inversión Pública, que son proyectos que pasan por un proceso de evaluación y luego llega el financiamiento. Todo esto nos quiere decir, quiere decir que si la biblioteca está siendo bien manejada, se puede hacer todo esto. Bueno, yo no entiendo todavía esa figura, ahí me han mandado tengo varias láminas, pero no quiero. Invite usted a Beatriz Prieto para que nos explique en qué consiste esa modernización, pero cuando vayan, en menos de un año, la biblioteca de Miraflores será una biblioteca moderna, probablemente estará prestando tablets, estará prestando lectura, en fin, habrá todo, porque la tradición y la modernidad conjugan perfectamente, no tenemos por qué hacerlos enemistar, están perfectamente en armonía. No sé si en armonía, pero pueden convivir, ¿no? Acá está. Bueno, aquí tenemos otra experiencia. Habrán visto ustedes, por ejemplo, la anterior, la de Miraflores. Es una experiencia de multiculturalidad. Son diferentes culturas, son diferentes grupos de usuarios los que necesitan que la biblioteca diseñe determinados servicios para satisfacer o por lo menos para atender en parte sus necesidades. En este caso, no es precisamente una municipalidad, sino es un instituto de investigación de la Amazonía peruana, es una institución con mucha historia, con mucho prestigio. Este instituto también sensible con las necesidades de la población, porque probablemente la municipalidad no está llevando su biblioteca pues por las riendas necesarias, o no ha modernizado. Entonces el instituto, sensible con todas esas necesidades, parte de la biblioteca especializada que está hecho para los científicos, para los investigadores, porque a ese centro llegan científicos de todas partes del mundo, y han abierto una sala para el público, exclusivamente para los niños, o sobre todo para los niños y los jóvenes. Pero no contento con eso, la biblioteca ha visto conveniente extender esos servicios a los pueblos, y más o menos este es el modelo que han utilizado. Este es el servicio de extensión, ellos llaman itinerante porque este es un sistema, esa es la sala que han abierto para niños, y este es el nuevo sistema que están creando para atender a los pueblos alejados, ¿no? ¿Y en qué consiste? Se llaman las malocas, y le han puesto bibliomalocas, ¿no? Porque es la biblioteca, la maloca que se transforma en biblioteca. Y esta vivienda, como es natural, es parte de la tradición de ellos, pues lo han convertido en biblioteca perfectamente, encaja con la tradición, encaja, es más, es un espacio muy familiar a la gente de la Amazonía, ¿no? ¿Quién lo hace? Luis Gutiérrez, un bibliotecólogo. Imagínense el quehacer del bibliotecólogo, mira, se está haciendo patente, ¿no? Su formación. Bueno, si me han escrito algunos bibliotecarios peruanos, mexicanos y también que quieren ir al Perú, no sé, quieren conocer las bibliomalocas, con mucho gusto. El año pasado, el anteaño, ya tuvimos a una mexicana también visitando algunos pueblos indígenas. Bueno, esa es otra historia. Esto implica otra invitación. Bueno, esta es una experiencia reciente. A veces decimos que los gobiernos regionales no se preocupan por las bibliotecas, pero que resulta que esta Apurímac es una de las regiones más pobres del Perú. Está en la parte sur, en la región sur del Perú. Han logrado un proyecto por el mismo sistema de Miraflores, por el Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobar un proyecto para dotar de bibliotecas a todas las municipalidades de la región. En total son 73, pero creo que lograron hacer algo más, pero bueno. Implementar con colecciones, capacitar personal y un programa de fomento de la lectura. ¿Y cuáles son los problemas? Porque el bibliotecario
Bueno, por supuesto que no son profesionales los que están asumiendo estas bibliotecas, son gente del lugar, son bilingües, han recibido capacitación en español. Desafortunadamente, Daniel Arroyo no es quechua hablante, entonces él advierte de que, oye, si yo supiera quechua, pues la capacitación a los bibliotecarios hubiera sido mucho más, ¿no?, impactante, mucho más integral. Toda la región es quechua hablante. Yo digo toda, pero un alto porcentaje es quechua hablante. Oye, las bibliotecas de hecho tienen que tener material en lengua indígena, pero no hay materiales en lengua indígena. Ese es el grande. Este es un informe que yo estoy interpretando, es el informe de Daniel Arroyo, un bibliotecólogo que ha hecho noticia en Lima. Usted lo ha conocido, Filiberto, ¿no? Estuvo en la prensa, lo han entrevistado en la televisión y todo, porque pues ha sido una experiencia inusitada para el Perú, ¿no? Como un gobierno regional en coordinación con las municipalidades se han permitido promover bibliotecas, ¿no?, que es un tema que casi no tiene la prioridad con que le ha dado esta región a Apurímac. Curiosamente, pues, como estímulo, ya cuando Filiberto ya no estuvo en Lima, lo hemos declarado el bibliotecario del año, Daniel Arroyo, porque de verdad su labor ha sido, ¿no?, sumamente relevante. Estas bibliotecas todas tendrían que ser bibliotecas, son bibliotecas públicas en contexto indígena, pero no está respondiendo a esas necesidades porque no tiene los elementos para hacerlo. Las condiciones están dadas para que la biblioteca sea, para que responda a las necesidades indígenas, no está. Este es un ejemplo que pues, seguramente este es un caso que ocurrirá en muchas partes del Perú. Puede haber cierta inversión, puede haber cierto interés por implementar las bibliotecas, pero al implementar, incluso al presentar el proyecto SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, no se han dado cuenta o no han valorado el componente lingüístico, el componente cultural. Hay que presentar aquí no solamente, pues, de hecho, este ha sido un gran proyecto, pero tiene esta parte débil, ¿no?, de lo que es la cultural, y que hay que decirlo también, porque, bueno, si ustedes ven, estos son los niños de Apurímac, esos niños son quechua hablantes, pero están con libros en español. Miren, esa la alegría de esa niña, esos son rostros de niños indígenas. El de la izquierda es Daniel Arroyo, y miren, alguien dirá, bueno, esa es una fotografía que lo han tomado expresamente para la reunión, ¿no? Pero miren la expresión de esos niños frente a los libros. Daniel decía, hay muchos niños que no han tomado nunca un libro en sus manos. Daniel tuvo unos momentos, pero sumamente emotivos en la televisión, incluso conmovió a medio Perú, porque esa es la realidad, pues. Pero gracias a Daniel, que es un bibliotecólogo, egresado incluso de la Universidad Católica del Perú, pues, una universidad privada, ha logrado este acontecimiento. Ahora estamos todos interesados, él mismo, que el proyecto tenga continuidad, porque en enero ya cambiamos de autoridades municipales y regionales. Ahora vamos a ver en qué medida la nueva autoridad querrá dar continuidad al proyecto. Bueno, ya les avisaré. Bien. Ahí se han repetido algunas. Miren, es un festival. Bueno, esta es como se dice en el Perú, yapita. No sé si ustedes saben lo que es yapa. Yapa está en el español, está en el diccionario de la academia, pero es un término quechua, ¿no? Entonces, ustedes saben que el quechua ha aportado mucho a la lengua española. Yapa quiere decir un vendaje. ¿Saben qué es vendaje? No es lo que da, sino un adicional. Este es otro proyecto que, cierto, me tocó desarrollar hace algunos años atrás. Un organismo, una fuente de cooperación nos dice, y a la biblioteca, cuando yo todavía trabajaba en la Biblioteca Nacional, hoy nosotros tenemos fondos que no se ha utilizado este año. ¿Ustedes tienen algún proyecto? Bueno, sí, tenemos muchos, pero necesitamos un proyecto, en primer lugar, en zonas de alta pobreza. Segundo, que esté dedicado a las mujeres. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la Huancavelica, que es uno de los departamentos que tiene los mayores, los índices más altos de pobreza y extrema pobreza. Contratamos en el camino, contratamos a 2 profesoras que eran del lugar para que estudien un poco la situación de las mujeres. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la vida cotidiana? Muy rápido. La conclusión.
de que las madres de los 8 distritos de Huancayo, ese es un proyecto que se hizo con 8 distritos, 8 consejos municipales, digamos. La conclusión del estudio: la mayoría de las madres se dedican al pastoreo, llevan el ganado al campo. ¿Qué más? Tejen. Tejen. ¿Qué tejen? Bueno, tejidos. ¿Y qué hacen con el tejido? ¿Venden? No se vende. ¿Por qué no se vende? Le falta acabado. Entonces podemos capacitar a las madres en tejidos y en la capa. Así que las bibliotecas se convirtieron en centros de entrenamiento a las madres. Las 8 bibliotecas compramos de todo, hasta lana y todo, y los talleres. Oye, todas las mamás tenían que ir a la biblioteca, incluso las que no saben leer, porque en videos, incluso interpretaban las revistas, las imágenes, las figuras. 3 meses de taller. Empezaron a mejorar. Les voy a resumir. Las madres fueron capaces de hacer su feria de artesanía, su feria de tejidos, no solamente en Huancavelica, sino llevaron a Lima. Fue una noticia, pues, en Lima, ¿no? Para nosotros también una satisfacción, ¿no? Perdón, estaba con el... Entonces, este es un ejemplo de cómo la biblioteca tiene que adecuarse a las necesidades y cómo la biblioteca pública puede ser capaz de mejorar las condiciones de vida de esta población. Esa gente que jamás tuvo un ingreso por el tejido, ahora lo tenía por el tejido. Un sol más que ingrese a la economía de esa familia, pues es una contribución. Eso se puede hacer desde la biblioteca. Por eso les he puesto el caso. No he traído ni fotografías, no he traído, pero bueno, pero todavía, como el señor me ha dicho que tengo un tiempo limitado, bueno, este es otro proyecto en la región Puno. La región Puno, aquí sí hay varias lenguas indígenas, pero básicamente las lenguas prevalecientes el quechua y el aymara. En este caso, Ayaviri es una zona, está un poco al norte de ese departamento. Este departamento es el que limita con Bolivia, está cerca del lago Titicaca, un poco para que un poco, ¿no?, imaginen a qué lugar me estoy refiriendo. En este lugar, en principio, esta zona, pues no tiene, los lugares donde se ha hecho el estudio, no tiene corriente eléctrica, no puede usted dar televisión, no puede mandar computadoras a pilas, tal vez, a pila, a batería, tal vez, pero esa vez no habíamos pensado en todo eso. Entonces, Filiberto, este es uno de los proyectos de IFLA. Este es uno de los proyectos de IFLA y uno de los proyectos en el que intervino el Colegio de Bibliotecólogos. Bueno, se hizo un estudio también igual de las necesidades de información de la comunidad. Y bueno, el equipo llegó a concluir de que las escuelas necesitaban herramientas, necesitaban material de clases, material para sus clases, y mucho mejor si fuera audio, porque la mayoría tiene radio a batería, ¿no? Incluso las propias madres, los campesinos van al campo y van con su radio, ¿no? Siempre están, hasta los pastores están con su radio. Entonces allá era prioritario preparar los materiales en... Bueno, ¿dónde están? Yo creo que he traído un par de... Son 4 CDs, son 20 programas de situaciones concretas de la comunidad, pero sobre 5 áreas, sobre salud, educación, trabajo, y ahorita ya no recuerdo los otros. Son 20 programas donde los protagonistas son los propios miembros de la comunidad. ¿Bien? Y ustedes no se imaginan el efecto que tiene que un padre de familia se sienta escuchado porque teníamos ahí, mandamos a levantar un poste ahí con altoparlantes para que la comunidad escuchara, pues los días sábados que que tenían reunión comunal. Y imagínense que, ¿no?, un campesino escuchar su voz por el parlante era una noticia, ¿no? Y sabemos que se está utilizando como material de clase. ¿Qué temas se aborda? Repito, de salud, pero todos relacionados con digamos, con los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, como un niño, por ejemplo, no solamente ocurre en la ciudad, también en el campo hay niños que, por ejemplo, que en la mañana cuando ir al colegio, bueno, fingen que le duele el estómago para no ir, ¿no?
Y empiezan a llorar y no quieren ir al colegio. Entonces la mamá le está instruyendo, todo en quechua, ¿no? Y el niño también le responde en quechua y finalmente el niño va a la escuela, ¿no? Va a la escuela. Hoy hay otro de los programas se refiere a cómo debe prepararse la quinoa, por ejemplo. Les cuento, la quinoa en una época, pues allá en el Perú nadie daba bola, ¿no? Pero los indígenas sí utilizaban la quinoa. Hoy día, claro, la quinoa es un alimento, carambas, que está por las nubes, pero ha habido épocas en que la quinoa no era un alimento de consumo diario, ¿no? Pero en los indígenas sí. Yo recuerdo haber leído haber escuchado uno de los programas de cómo se prepara la quinoa y cómo hay que fortalecer incluso la quinoa y cómo los niños que deben alimentarse a base de quinoa, en fin. Se hizo la producción, bueno, se difundió entre las escuelas, en la escuela y la comunidad. Aquí es bueno acotar, a veces nosotros cuando hablamos del campo, hablamos de escuela, porque estamos pensando en la escuela con muros y todo. En el campo rural las bibliotecas y las escuelas no tienen murallas, están compenetrados totalmente en la comunidad. Sobre todo en el campo indígena, la biblioteca forma parte de la comunidad. Entonces cualquier material, por eso en algún trabajo que hicimos sobre biblioteca indígena, nosotros comprendimos que la educación bilingüe intercultural, que es un sistema que se está implantando en muchos de los países, es un buen mecanismo, porque este sistema, en primer lugar, se está ocupando pues, de producir material en lengua originario, porque los niños tienen que aprender a leer y escribir en su propia lengua. Y luego, a partir del tercer año, recién entran al español. Pero ¿qué pasa? Van al tercer año, de pronto ya no tienen material en quechua para seguir leyendo en quechua, todo está en español, entonces también ahí hay un problema. Pero por eso la biblioteca y la escuela tienen que aliarse para hacer fuerza común y que los niños después del tercer año también sigan leyendo y sigan teniendo oportunidades para leer. Bueno, este es un proyecto que fue financiado por IFLA, por eso IFLA tiene que ver mucho, IFLA tiene que ver mucho con el movimiento de las bibliotecas públicas a favor de las... Bueno, he mencionado algunos de los casos muy específicos que me he permitido seleccionar para que ustedes puedan más o menos identificar ciertos casos de bibliotecas en contextos indígenas. El último caso, por ejemplo, es un típico de una biblioteca indígena porque está hecho en su propia lengua, pero muchas de las respuestas se han recibido en español. Los maestros hablan español y son bilingües. Indudablemente los niños también son bilingües, los estudiantes también son bilingües. Bueno, ya les voy a decir, me referiré en algo. El Perú está viviendo en estos momentos pues una etapa, podría decirse, un poco de transición, porque el gobierno actual, a través de la Biblioteca Nacional, ha aprobado una ley de Sistema Nacional de Bibliotecas. Nosotros no teníamos no tenemos ley de bibliotecas, tenemos ahora una ley de sistema y también ya tenemos su reglamento. Nosotros tenemos mucha esperanza en que este instrumento legal permita impulsar las bibliotecas, porque no digo que las bibliotecas públicas municipales no tenían legislación, sí tienen legislación, porque la ley de municipalidades les exige a cada municipio contar con su biblioteca. Bueno, ahora con la ley del sistema, entiendo que daremos unos pasos, pero la sola ley no garantiza ningún avance, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer todo un esfuerzo de participación. En eso, pues, me adelanto en dirigirme a los mexicanos, al IBI, a mi amigo Federico, que está por ahí, lo veo, que trabaja en biblioteca pública. Algo que México puede enseñar a nosotros, a los peruanos, seguramente a otros países, es la experiencia de articulación entre el gobierno central, los estados y los municipios. La región Arequipa, que es una región, digamos, no es costera, casi costera, que está al sur, a esa región, Arequipa es la ciudad de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, de nuestro premio Nobel. Él está donando su biblioteca a su ciudad. Ya mandó 10.000 ejemplares de su colección, ¿no? Esperemos que sea la buena colección, ¿no? Y el gobierno regional ha construido una biblioteca regional, Mario Vargas Llosa, que es una biblioteca, mire, se adelantó la ley y todo, y han construido biblioteca regional.
La municipalidad tiene su propia biblioteca. El gobierno regional tiene su propia biblioteca y ahora están construyendo otra área para albergar la colección de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Nosotros hemos dejado pasar esa oportunidad, debimos haber hecho un movimiento a favor de la biblioteca y a favor de los libros con motivo del premio Nobel, porque así nomás no se tiene premio Nobel. En México pues tiene, bueno, no sé, trae 4, nosotros apenas 1. Ahora no sabemos si cuándo tendremos otro Nobel, así que dejamos pasar la gran oportunidad. Miren, algunos de los puntos que trata esta ley son sumamente auspiciosos, ¿no? Está abordando el tema de las bibliotecas rurales, de las bibliotecas en comunidades nativas. Eso es importante, ¿no? Ya digo que en las ciudades, por lo menos las bibliotecas están funcionando, pero el campo está totalmente abandonado. Entonces ahí hablamos de bibliotecas en las zonas rurales y en las comunidades nativas. Pero algo más. Se está pidiendo que las bibliotecas y sobre todo los centros coordinados tengan personal profesional y técnico. Si ustedes me permiten, si yo hiciera un repaso, estos proyectos exitosos que tuvimos a lo largo de nuestra, pues, digamos a lo largo de los últimos años, ha sido por algunos factores. Uno, el más importante, disculpen, ha sido por la presencia de un profesional manejando esos proyectos, porque si no tenemos un personal profesional, en realidad el dinero no es nada, el dinero no asegura. Y si, bueno, ahora me están escuchando los del Perú, pues debo rendir homenaje a todas estas personas que han promovido estas experiencias sumamente gratificantes, y cuidado, la mayoría de ellas fuera de Lima, porque nosotros los bibliotecarios, incluyéndome yo que soy también de los Andes, pues me acostumbré a Lima y estoy en Lima. Pero la mayoría de estos bibliotecólogos pues, han ido a provincias y están haciendo una labor sumamente gratificante. Y también se habla de creación de programas, proyectos bibliotecarios de calidad, ¿no? En las comunidades campesinas. Sí. Mira, sobre los centros coordinadores habla esto. La anterior es sobre el sistema en sí, sobre la Biblioteca Nacional, y esto es sobre los centros coordinadores. La ley dice que la Biblioteca Nacional será el centro coordinador nacional, ¿no? El ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, siempre lo ha sido, y ahora se crean los centros coordinadores. El centro coordinador de Piura al que me refieren antes, por ejemplo, ese se creó antes de esta ley, pues se adelantaron ellos. Y ahora Arequipa, por ejemplo, con su biblioteca regional Mario Vargas Llosa también se ha adelantado la ley. Ahora, por eso mi inquietud, Federico, ¿cómo articular, por ejemplo, gobierno central, región, en el caso Perú, y municipio? Porque si cada quien trabaja por su cuenta, hace sus propias bibliotecas sin coordinar, hoy no vamos a avanzar. Imagínense, si coordináramos, se haría mucho más eficiente el uso incluso de los pocos recursos que tenemos. Decimos pocos recursos en el Perú. Yo estuve repasando la estadística. El Perú tuvo 15 años de crecimiento económico sostenido. Les doy la mala noticia que el año pasado hemos crecido 2.4 de los 6, 7 puntos que hemos estado creciendo, ¿no? Por eso ya ni venía pues a México. ¿No? Hemos bajado y este año pues el crecimiento va a ser un poco más de 4 según sabemos, pero para nosotros 4. Oye, a veces me pregunto, y que me disculpen las personas que me están escuchando, ¿no? A través de la línea, si con 6 o 7% de crecimiento no hemos aprovechado para invertir en cultura, ¿no? Sobre todo en bibliotecas, ahora que ha bajado el crecimiento, pues yo no sé, tengo dudas, pero sí tengo esperanzas, porque tenemos la ley que puede ayudar, ¿no? Porque ahí dice, contar con financiamiento necesario. Pero el gran problema dice, ¿quién va a dar el financiamiento? Porque generalmente las leyes deben crear un fondo especial, debe aprobarse con su financiamiento. Pero esta es una ley, pues, de las que, ojalá, no me equivoque, ojalá que de verdad aparezcan las fuentes de financiamiento, pero explícitamente no dice con qué fuentes se van a financiar los proyectos bibliotecarios. Que me disculpen los señores de la Biblioteca Nacional. Bueno. En realidad, pues la biblioteca pública, como nos hemos dado cuenta, de verdad es el escenario natural donde se produce la interculturalidad. No
No, esto no es ningún invento, ¿no? La biblioteca pública, estuvimos repasando incluso con Federico en 1949 se da el primer manifiesto, ¿no? Ya se hablaba de la biblioteca pública que tiene que adecuarse a los contextos, ¿no? Al contexto social, al contexto cultural de cada zona, ¿no? Igual tenemos un peruano, un bibliotecario, un Luis Málaga, que en 1951, pues en una de las conferencias justamente de IFLA, él ensayó lo mismo. Dijo, la doctrina de la biblioteca pública es la misma. Lo que tiene que variar es la adecuación a los diferentes contextos. Mi homenaje a Luis, ¿cómo se llama? Luis Málaga, pero desafortunadamente ya no está vivo, pero hay que recordarlo siempre, aún por sus buenas obras. Esta es una tesis sumamente interesante y sería bueno que ameritara un mayor análisis. Esta es la memoria de la reunión de bibliotecas indígenas en Perú. Y nosotros pedimos a IFLA que por favor nos ayudara en la edición, porque ellos lo han financiado, IFLA ha financiado la publicación esta, pero hemos pedido que se incluya la conferencia de Martín Tanaka, de Martín Nakata, que es un profesor australiano, y él habla sobre la interfaz cultural del conocimiento indígena. Y analizando, encontramos que precisamente es la biblioteca pública donde se produce esa interfaz, esa intersección entre conocimiento tradicional y conocimiento indígena, sin producir ningún conflicto, no es un choque. Por supuesto, cada conocimiento también manteniendo su espacio, ¿no? La intersección es ¿qué le digo? Es matemática, ¿no? Es la de conjuntos, dos conjuntos no se integran totalmente, pero sí comparten. Y él habla de intersección cultural, entonces me doy cuenta, la biblioteca pública es efectivamente el escenario, el espacio cultural donde se intersectan el conocimiento tradicional y el conocimiento, ¿no? el conocimiento, digamos, occidental. No hace mucho un sociólogo peruano ha escrito un artículo interesante sobre, él está haciendo un trabajo, es el señor de Soto, el economista de Soto, que está nominado para premio Nobel ya varias veces, pero en el Perú muchos son nominados pues eternamente y no salen. Él está haciendo un proyecto sumamente interesante de titulación de tierras de los indígenas, de las comunidades indígenas. Y él ha hecho un estudio a veces hay gente que dice, no, las comunidades indígenas que no necesitan de Occidente, que es una intromisión. Tanto los indígenas como nosotros nos necesitamos. En los años 97, 98, yo también tuve la suerte de dirigir un proyecto en la zona norte del Amazonas, en Perú, con la comunidad Guaruna y Guambiza. Entonces hicimos todo un proyecto que por supuesto no he tocado ahora porque ya me pasaría hablando de los proyectos, un poco como propagandista de mis proyectos, ¿no? Pero quiero contarles dos cosas de este proyecto. En primer lugar, tuve advertencia de algunos, de otros profesionales, me dijeron que no lleve computadora a esa zona porque esa era una intromisión, que era atentar contra la identidad y todo. Así que ni corto ni perezoso yo pedí que viniera el dirigente, el dirigente indígena, ¿no? Y lo llevé a la oficina de ese señor. Y el señor dijo, ¿eso es computadora? ¿No? Sí, computadora. Eso es fax, eso es teléfono, eso es celular. Sí. Todo eso queremos nosotros también. Pero no para nosotros tal vez, para nuestros hijos. Chitón nomás el otro señor dijo. Esa es una lección que ellos necesitan y nosotros también necesitamos de ellos. Bueno, esa es otra cosa. Si empiezo a tocar ese tema seguramente que no termino. Pero el otro tema que también quiero compartir esta tarde, esta noche con ustedes, de una experiencia personal que no se me borra, pues se me borrará ya cuando me vaya de esta tierra, de la tierra. Cuando hicimos los talleres con los indígenas, ellos sí, indígenas 100%, les dimos la idea de biblioteca, libros con videos, todas las cosas que podrían. Muchos de ahí eran profesores bilingües también, sabían lo que se estaba hablando, pero... Y le pedimos cómo se llamaría
este espacio que tiene estas cosas, estos materiales, estos libros, ¿cómo le llamarían ustedes? La comunidad Huambisa, si no me equivoco, dijo Bikut. Primero Ayamtay, el otro la Huambisa, Ayamtay. ¿Y qué es Ayamtay para ellos? El lugar sagrado a donde concurren cada vez que necesitan resolver alguno de sus problemas. ¿Quién resolver? Es esta biblioteca. Y la otra comunidad, Bitú, algo así, ahorita no. ¿Y qué es Bitú? El sabio de la comunidad al que siempre van los que tienen problemas. Ellos son el que resuelve los problemas. Así que le pusimos esos rótulos a cada una de las bibliotecas de cada una de esas comunidades. Porque eso, para nosotros biblioteca pues es otra cosa, ¿no? Perdón, para nosotros eso se llama biblioteca, pero para ellos es otra cosa. Estos dos comentarios quería pues compartir con ustedes. Entonces, las dos cosas. Uno, sí, los indígenas necesitan, por eso la intersección se tiene que dar, porque ellos necesitan de la información que manejamos, y nosotros también necesitamos de la información que manejamos. Bueno, ya sabemos, cualquier biblioteca pública no es el escenario para que se produzca la intersección, tiene que haber unas condiciones, pues, ¿no? Una biblioteca. El caso de Abancay, por ejemplo, que nos comenta Daniel, no hay libros, no hay material en lengua nativa, en lengua indígena, en quechua en este caso. ¿Cómo va a ser intersección, pues? No es posible, tiene que tener las condiciones para... Ahora, también quiero, pues, reconocer ante ustedes que si bien todos estos proyectos han sido exitosos, pero desafortunadamente la mayoría de ellos, sobre todo los que yo he dirigido, han sido terminales. Terminó el financiamiento, ya no hubo quien sostenga. Por eso es fundamental el sostenimiento, ¿no? Por eso es bueno que se identifiquen a las, ¿no? Que la propia municipalidad también asuma sus funciones. Bueno, y el otro tema, ya lo he dicho, la gestión de los profesionales ha sido vital. Los proyectos que hasta hoy tienen continuidad, con el caso Piura, Miraflores, Apurímac, Iquitos, gracias al ejercicio, gracias a digamos, en primer lugar, al compromiso y al nivel profesional de los bibliotecólogos que han hecho posible que ese proyecto persista. Hace una semanita leí este pensamiento y me gustó mucho. Y no sé cómo lo tenía anotado allí, recuperé. No sé si sirve para la oportunidad. Si sirve, léanlo, y si no, igual también. Se publicó en El Tiempo, me faltó poner en el diario El Tiempo, ¿no? Sí, pues. Tenemos que tener acá, tiene que internalizarse, ¿no? Tiene que internalizarse, la gente tiene que sentir que la biblioteca... Yo recuerdo mucho cuando asumí un cargo directivo en una biblioteca, pues teníamos una red de bibliotecas y una mañana hubo una denuncia, ¿no? Y dijo que tal biblioteca se cerró. ¿Y desde cuándo? Ya hace una semana. ¿Ah, sí? Bueno, que siga cerrada. ¿Que no se va a hacer? No, no se va a hacer nada. Porque tiene que reclamar son la comunidad. Y si no se ha reclamado la comunidad, porque la biblioteca no le servía, pues. Pero todos tenemos que comprometernos para que las bibliotecas sirvan. Por eso, antes de terminar, quiero revalorar tres temas, tres líneas de acción. Ahora que tenemos a representantes de IFLA, del IBI, bueno, decir tres cosas. En primer lugar, creo que hay que recuperar para la biblioteca esta función básica que es la lectura. Estamos hablando, pues mucho nos vamos por el acceso a la información, las habilidades informativas, eso pues se entiende un grupo. Pero si yo voy a hablar con el alcalde de Abancay, si le hablo habilidades informacionales, va a decir, pues, los periódicos, ¿no? Internet. Tenemos que hablar de la lectura, tenemos que reivindicar la lectura. Si tenemos todas las evidencias de que en lectura andamos mal, no estamos comprendiendo lo que leemos. Y la gente que no lee, que no comprende lo que lee, así tenga todos los mecanismos de acceso abierto y todo, el aprovechamiento será mínimo. Reivindiquemos la lectura. Y el otro punto es que hay que reivindicar la biblioteca como institución. Cuando hablamos a veces de espacio, pues de espacio puede ser cualquier lugar. Tenemos que reivindicar la biblioteca. Mira, son tantos años que ha resistido la biblioteca y seguirá resistiendo, pero pues la biblioteca tiene que renovarse, tiene que ir a tono con los tiempos, ¿no? Hoy día una biblioteca sin acceso a internet, sin esos sistemas de acceso, en realidad son bibliotecas desiertas, ya nadie va.
Y si no renuevan su colección, menos. Ahora, un ligero paréntesis, por ejemplo, pues no hace mucho, no sé si ustedes seguramente están enterados, por ejemplo, el creador de Facebook nos retó y dijo que él iba a leer 2 libros por mes. Uy, necesitamos ese tipo de aliados, ¿no? Y al poco tiempo salió Bill Gates, dijo, para retrucar un poco a Piketty, al economista francés que, ¿no? Y salió con el libro en la mano, él no salió con la pantalla. Y disculpen la arrogancia, no hace mucho, hace un año, un poco más, yo también estuve por Estados Unidos y me quedé pues a observar cuál era el comportamiento de los estudiantes, ¿no? En algunas de las universidades, ¿no? Harvard y eso. Porque se habla pues de que allá ya no. Y he visto normal, con tanta normalidad, algunos estudiantes portando libros. Y no están llevando libritos, folletitos así como he traído yo, sino libros de cierta contundencia. Lo que quiere decir entonces, por favor, hay que reivindicar la lectura y finalmente, pues, tenemos que reivindicar la labor del bibliotecario. A la luz de todos los hechos, todas las experiencias que han tenido pues, éxito, por lo menos en Perú, ha sido gracias al concurso de los bibliotecólogos. Yo no digo que solo los bibliotecólogos, por ejemplo, el tema de la interculturalidad tenemos que trabajarlo con otros profesionales, pero tampoco los otros profesionales pueden trabajar prescindiendo del bibliotecólogo. Es nuestro quehacer, es nuestro trabajo, es nuestra área. No saben cuánto les agradezco, les he sentido, porque ¿no? Están a mi frente, entonces un expositor que ve que su público se duerme y todo, pues entonces también se duerme, ¿no? He visto mucha atención y espero que eso mismo haya ocurrido a través de internet. Muchas gracias a todos ustedes. Estimado doctor. Bueno, ya. Mi estimado doctor Castro, muy interesante su conferencia. Tenemos, yo creo que, un periodo de unas 2 o 3 preguntitas, rapidísimas y las respuestas también muy concisas, si podemos. Muchas gracias. Sí, yo hablé mucho ya. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta. Si es una pregunta muy puntual y si es un comentario, también suplico que sea muy puntual. Cómo funcionáis en Perú. Si un proyecto como el que ha sometido a la comunidad lo ofrecieras en Europa, en España concretamente, probablemente no funcionaría. Tiene otras prioridades por lo que se ve, pero en Perú me alegro saber que determinadas comunidades apuestan por preferir una biblioteca a otras cuestiones. La pregunta concreta sería, ¿qué se está haciendo en Perú en el ámbito de la formación para ocupar esos puestos en las comunidades indígenas? Es decir, ¿se está formando desde las universidades a especialistas que vayan a esas comunidades? Gracias, es una pregunta sumamente interesante que pues ameritaría pues explayarme un poco. Concretamente, tenemos un bibliotecólogo, un estudiante de bibliotecología de la comunidad Shipiba, un indígena. Y el sistema, desafortunadamente, le pone muchos obstáculos para terminar, porque imagínense que hay un sistema, una universidad, donde pues prevalece todo un sistema de conocimiento totalmente occidental. Ese señor ha pasado para adaptarse en la universidad pues mucho tiempo y hasta ahora no ha podido terminar. En otras universidades, las propias instituciones universitarias diseñan todo un sistema para apoyar a ese indígena y para que logre su profesión. ¿Cuántos indígenas más querrían estudiar? Pero cuando encuentran dificultades y no encuentran ningún tipo de facilidades en el sistema universitario para pues, hacer una carrera, tengo que reconocer que en estos momentos, por ejemplo, el gobierno peruano está dando muchísimas facilidades a través de todo un proyecto se llama Beca 18, para que estudiantes indígenas y estudiantes del área rural puedan seguir estudios universitarios. Lo que queremos es que, en todo caso, tratándose de indígenas, que busquen mecanismos para que estos estudiantes tengan las facilidades dentro del sistema universitario. Por supuesto, el sistema de bibliotecas en la ley ha creado el proyecto de fundar
institutos técnicos para formar bibliotecarios. No son bibliotecólogos, formar técnicos bibliotecarios interesados. Me parece que el Perú lo necesita y entiendo que esa será una gran respuesta a la necesidad, a la demanda de bibliotecarios que tiene el Perú. De paso, quiero decirles, desafortunadamente el Perú apenas cuenta con 2 escuelas de bibliotecología y las 2 están ubicadas en el interior del país. En Lima, y el interior del país está pues desguarnecida de instituciones de formación. Así que esta ley yo sé que va a ayudar a resolver en parte este problema, pero están invitadas también las universidades del interior del país a crear sus programas de bibliotecología, porque hay mercado. Hoy día, imagínense, yo con ya ser, yo creo, doblemente jubilado, todavía tengo ocupación, y los bibliotecólogos, los estudiantes de bibliotecología desde la escuela ya están trabajando. Muy bien. Doctor Juan José Calva. Me ha llamado mucho la atención toda la conferencia, me pareció muy interesante todo lo que has comentado aquí con nosotros y me gustaría nada más centrarme en un aspecto que me llamó más la atención, el caso de la Bibliomaloca y el caso de donde estaba la comunidad de mujeres. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se pensó? ¿Cómo se llegó a reflexionar en que, por ejemplo, la Bibliomaloca, la biblioteca estuviera en una maloca? Ajá. ¿Cómo se llegó a pensar en que ahí se ubicara la biblioteca y quitarle los espacios que tiene una biblioteca normal, 4 paredes, ¿no? Un edificio, sino que estuviera ubicada ahí? Y en el caso de la población de las mujeres, ¿cómo se llegó también a que la biblioteca tuviera esa flexibilidad de adaptarse a la comunidad, en este caso a una comunidad de mujeres, y a que la biblioteca respondiera a las actividades que ellas mismas hacen? Bueno, empezaré con la segunda pregunta porque es la que más, la que está, digamos, la experiencia que está más fresca, aunque está un poco ya en el tiempo, un poco ya pasado. Ahí y en todos los proyectos creo tiene que ver mucho la participación de la propia comunidad. Nosotros no hemos impuesto, son ellos los que dijeron que nosotros necesitaríamos. Las personas que contratamos para que investiguen las necesidades de las mujeres fueron del mismo lugar. Así que la metodología que utilizaron, porque eran 2 personas que manejaban metodologías para, ¿no?, estudiar, ¿no?, temas sociales, ellos en reunión y en una serie de eventos lograron identificar sus necesidades y salió esto del tejido. Ellos son los que determinaron y en realidad esta es otra de las particularidades de todo proyecto bibliotecario y con mucha razón la biblioteca en las comunidades indígenas. Son ellos los que tienen que determinar. Nosotros no tenemos por qué decirle, por eso, no sé si te acuerdas, Felipe, en algún momento yo me opuse a que se llamara bibliotecas para indígenas. ¿Quiénes somos nosotros para decir biblioteca para indígenas? No puede ser para, es de. Ahora, incluso menos, yo quisiera decirles que en realidad lo que estamos promoviendo es la biblioteca pública. La biblioteca pública tiene que adecuarse a las diferentes comunidades y habrán bibliotecas públicas que van a funcionar en comunidades indígenas. Perfectamente, es una biblioteca pública. El otro tema, la Maloca es una vivienda de las propias comunidades. Mejor dicho, la Maloca no se instala en la ciudad, no compite con el edificio de cemento y fierro. La Maloca es una vivienda de las comunidades nativas y una Maloca es una vivienda, y lógico, es la vivienda, en ese tipo de viviendas que tiene que formarse la biblioteca, no podría ser otra. No podría ser otro. Entonces, sí, eso forma parte digamos, de la propia vida de la comunidad. No es ningún instrumento ajeno, no es extraño. Son ellos los que, de todas maneras, allí el componente de participación es vital. Si nosotros, imagínense, para llevar fierros, cementos, construir la biblioteca ahí, no funcionaría, pues. Tenemos que adecuarnos. Por ejemplo, cuando estoy hablando de las comunidades de Avaruna, Huambizas, por ejemplo, yo recuerdo mucho. Alguien llevó un motor para hacer funcionar un proyector, un proyector. Pasamos unos videos, oiga, toda la comunidad
escolares, profesores, todos. ¿Y acaso funcionaba el video? Se demoraron en hacer y faltaba combustible, tenían que... La gente no se movía. Hay un gran interés en torno a las actividades educativas y culturales de la propia escuela. La escuela es parte de la comunidad. Y ese, digamos, ese sentido hay que darle a la biblioteca. La biblioteca tiene que ser de la comunidad. Ya me está gustando ese tema, por favor, ahí termino. O sea, no sé si está... Digo. Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, mire, agradecemos mucho las preguntas que le han hecho, ¿sí? Le agradecemos a usted, a nombre del doctor Jaime Ríos Ortega, que es nuestro director, el director de este instituto, el haber aceptado, ¿sí?, venir a dar esta conferencia dentro del marco de este seminario de información y comunidades indígenas. Y permítame entregarle su constancia. Uy, mucho. Yo quisiera que le diéramos un fuerte abrazo al Oye, doctor, por con todo favor. esto, Muchísimas gracias.